Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Bendiciones, hermanos, qué lindo volvernos a encontrar en este día a través de este medio que el Señor nos permite comunicarnos y transmitir la palabra del Señor. Justamente ahora mismo está ahí en su casa y yo desde aquí le saludo en el nombre del Señor, deseando lo mejor para su vida y que Dios le bendiga mucho y le dé mucho poder y fortaleza para seguir adelante en este tiempo hasta que el Señor diga lo contrario. También un saludo para los pastores y amigos allá en Cuba, y también ellos recibirán este mensaje y entonces les saludo desde aquí. Y también, no sin antes desearles lo mejor para sus vidas allá en Cuba, que el Señor los guarde allá en su país, que Dios les bendiga mucho y les dé, igual que nosotros, resistencia y poder para esperar el tiempo del Señor cuando Él diga hasta aquí y volver a tener la vida normal que teníamos ya hace más de un mes y que el Señor nos tiene pasando por este tiempo. Hoy para mí es un día especial porque, corrijo en decir de que es un día especial en el sentido de la celebración que tenemos por historia justamente en este día. Este es un día fundamental para el creyente, es un día fundamental para nuestra fe, es un día fundamental para los que hemos creído en Cristo. Es más, hemos creído en Cristo justamente por esto, hermanos, porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, hoy tenemos un evangelio, tenemos una fe, tenemos una esperanza, tenemos una convicción, tenemos algo que nos hace vivir cada día. Es el poder de la resurrección de Cristo que nos hace transmitir una fe, el poder erguirnos, el poder levantar la voz, el poder hablarle al vecino, al amigo, el poderle dar testimonio a nuestra nación misma de que Cristo resucitó. Y nosotros como pueblo de Dios somos los que podemos experimentar justamente este poder. Si no se está en Cristo, este poder no está en nadie que no sea aquellos que han creído en Cristo Jesús. De ahí que para mí poderle poner un título esta mañana a mi sermón, el cual lleva, como lo digo ahora, el poder de la resurrección en el pueblo de Dios. Sí, el poder de la resurrección en el pueblo de Dios. Y yo he escogido en esta mañana a Juan y su evangelio. Juan escribió su evangelio con un propósito para su audiencia, una audiencia a la cual Juan les escribe con la intención de mostrarles con su evangelio que Jesús es Dios, que si creemos en Cristo estamos creyendo en el Padre, sí, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, es la deidad de Dios. Y todo el evangelio de Juan, su contenido está para producir fe, para hacer que la gente pueda creer. Y entonces tenemos señales, tenemos milagros como señales, no simplemente por hacer un milagro, sino Juan lo describe como una señal para mostrar el poder de Dios, la autoridad que tiene el Hijo, que es igual a la del Padre, y que entonces su evangelio es para mostrar la divinidad de Jesús. Y entonces, en esta ocasión, el capítulo 20, del versículo 1 al 18, es el texto bíblico que nos relata Juan. Él como testigo, no solamente Juan va a escribir
un relato que escuchó o que se encontró, sino que Juan mismo escribe lo que él es un testigo completamente como debe ser un testigo, alguien presente, alguien que estuvo ahí, alguien que experimentó, que vio, alguien de que puede hablar sin que nadie le cuente. Justamente Juan es quien escribe su propio relato de lo que él vio, de lo que él creyó, de lo que fortaleció la fe de él y nos lo cuenta en su narrativa en este capítulo. Y entonces, para mí un detalle fundamental en este capítulo, mis hermanos, que usted pueda ver lo que María vio, lo que Juan vio, lo que Pedro vio, y justamente va a ser la clave para que ellos sean testigos, hablemoslo así, poderosos, con una autoridad poderosa, por ser testigos oculares de lo que vieron para luego contar. No es igual, hermano, nosotros hoy hemos creído la resurrección de Cristo por la fe, por las Escrituras, y por supuesto, tenemos una revelación completa que no tenía ni Juan tampoco. Pero Juan tuvo la experiencia físicamente de verlo con sus propios ojos. Hoy nosotros tenemos la Escritura y basta con ella para tener nuestro fundamento de fe. Ponga mucho cuidado lo que cada uno de ellos testifica de lo que vieron justamente ese día. La otra cosa que quiero decir es que los evangelios sinópticos mencionan que fueron varias mujeres las que fueron ese primer día a la semana. Pero Juan hace énfasis solamente en una de las Marías, conocida como María Magdalena. El relato de Juan enfatiza la experiencia de esta María. Y tenemos que verlo como es el Evangelio de Juan. Entonces yo también, mi sermón está basado en el testimonio de ella por su experiencia. Leo para ustedes, mis hermanos, Juan capítulo 20, del 1 al 18. El versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Y María vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Versículo 2. Entonces María corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro. Y dice María: y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Versículo 4. Pedro y Juan corrían juntos, pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5. E inclinándose para mirar adentro, Juan vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Y Pedro, si entra, dice, entró al sepulcro. Y Pedro vio las envolturas de lino puestas allí. Y también Pedro vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no había entendido, o yo diría que los dos, ni Pedro ni Juan, habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero el relato sigue ahora con María, hermanos. Mire, versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro.
y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, María se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El versículo 20 termina la narrativa diciendo que fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y el que le había dicho estas cosas. Lo primero, iglesia, que quiero compartirles en esta mañana es el propósito que tenían, voy a decir así, las mujeres, incluyendo por supuesto María Magdalena. Aparentemente el propósito que tenían las mujeres de ir al sepulcro era llevar especias aromáticas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Quizás ellas no sabían el trabajo realizado por Nicodemo y José de Arimatea, Juan 19, 38, cuando dice que ellos embalsamaron al cuerpo de Jesús. Ahora, déjenme decirles algo también esta mañana sobre una tradición de creencia que había en aquel entonces. Digo una tradición que había, no porque fuera verdad, sino simplemente porque había una tradición que creían los judíos en aquel entonces. La gente creía que el espíritu de una persona muerta permanecía en los alrededores de la tumba, según ellos, por 3 días. Así que comúnmente solo visitaban la tumba durante los primeros 3 días después del entierro. Ese es un detalle, iglesia, muy importante, porque en el mismo Evangelio de San Juan, Juan da mucha importancia a la resurrección de Lázaro. Ustedes la han leído en el capítulo 11. Y acuérdese, cuando Lázaro enfermó, Lázaro muere, le dicen a Jesús, y Jesús no va cuando Lázaro está enfermo, pero tampoco va el primer día que muere, ni un segundo día, no. Jesús espera justamente ir hasta el 3er día. ¿Y por qué, hermanos? Justamente por lo que yo acabo de decirles. Si Jesús hubiera hecho el milagro de resucitar a Lázaro el primer día, o aún el segundo día, mucha gente creería de que todavía el espíritu de Lázaro está cerca de la tumba. Por lo cual Jesús quiso destruir todo ese argumento completamente de tradición que tenían, yendo justamente hasta el 3er día, para así poder demostrarles que Él tenía autoridad sobre la muerte y poder resucitar a quien Él quisiera resucitar, como sucedió en Juan capítulo 11. Entonces, dejando este fundamento que ya les digo, entonces, para que entendamos mejor la escritura en esta mañana, entonces empecemos en el versículo 1. María Magdalena, déjeme decirle algo de ella, es una de las mujeres que acompañaron a Jesús y a los apóstoles. Y en Galilea Jesús la liberó de varios demonios. Eso usted puede verlo en Marcos capítulo 16, versículo 9. O sea, María Magdalena era una discípula del Señor, pero con un pasado oscuro, pero el Señor le libertó a ella
como así a nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que el Señor ha hecho con nuestra vida pasada y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle algo importante. ¿Por qué es tan importante el relato con ella? Que su pasado no la descalifica de ser la primer testigo de Jesús resucitado. Y es más, hermanos, la primera mensajera con un mensaje de su resurrección. Qué gracia tuvo el Señor con María Magdalena. Eso solamente la gracia de Dios obrando en su vida. Pero siguiendo el relato, para sorpresa de María Magdalena, habían quitado la piedra que cubría la entrada. Marcos capítulo 16 dice que la piedra era muy grande y que la piedra fue removida de la tumba. En el caso de Mateo capítulo 28, él señala que se produjo un gran terremoto y dice ¿por qué? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y dice que se sentó sobre ella. Ahora, hermanos, muy importante lo que quiero comunicarles ahora. Acuérdense, hermanos, que la tumba fue removida para que entraran los testigos oculares a la tumba. Escuche bien, no para sacar a Jesús. Su nuevo cuerpo resucitado no tenía las limitaciones físicas de su cuerpo terrenal. Es muy importante, hermanos. Y ¿saben una cosa? Justamente la gran dicha de la culminación de nuestra salvación, cuando se manifieste la segunda venida del Señor, justamente nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Dele gloria al Señor en esta mañana, siempre al ver en las Escrituras la gran promesa de Dios para usted y para mí que hemos creído en Él. Un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesús. Y siguiendo con el relato, María Magdalena se va corriendo a buscar a Pedro y a Juan. Y mire el versículo 2 y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces mire lo que dice el versículo 5. Pueden imaginarse ustedes, hermanos, una carrera entre Pedro y Juan. Y bueno, el relato no lo dice, pero puede usted imaginarse un Pedro ya pasado de años y un Juan muy joven. ¿Quién ganará la carrera? Bueno, usted y yo podremos sacar conclusiones sobre quién llegaría primero. Y por supuesto el relato dice que Juan llegó primero. Y el versículo 5 dice, al entrar, en este caso Juan, vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. El sudario aparece enrollado en un lugar aparte. Y esto, mis hermanos, es un buen argumento para decir que no se trataba de un robo humano. Los lienzos puestos allí, dónde y cómo las bandas estaban puestas allí, no se especifica en el texto griego. Ahora, hermanos, si se hubieran robado el cuerpo de Jesús, se hubieran llevado las bandas también. Y les digo por qué. Porque las especies actuaban como pegamento. La mezcla de ungüentos con aloes y especias se secaban y endurecían los lienzos, formando una especie de momia o capullo. La retirada normal de estas envolturas de entierro requería de arrancar o cortar. Pedro vio que no había en ellas un retiro normal de las envolturas de entierro. El punto de la descripción es que estos lienzos, hermanos, no se veían como si se hubieran sido retirados. Yacían ahí con sus pliegues regulares, como si el cuerpo de Jesús, escuche bien, simplemente se hubiera evaporado.
Ahora, yo quisiera decir tres cosas sobre estos lienzos y que cumplen una función en la historia. Primero, proveen una evidencia visual de la resurrección de Jesús. El cuerpo ya no está. Pero los lienzos nos recuerdan que el cuerpo de Jesús estuvo ahí. Número dos o segundo, los lienzos proveen evidencia de que el cuerpo de Jesús no fue robado, hermanos. Los salteadores de tumbas no habrían dejado atrás un lienzo de lino valioso. Y ni los salteadores ni las autoridades judías hubieran tomado el tiempo para quitar los lienzos del cuerpo, retrasando así su escape e incrementando el riesgo de ser descubiertos. De hecho, la ordenada escena que Juan describe aquí no es lo que esperaríamos en la escena de un robo o un secuestro. Número tres o tercero, sirven, hermanos, para una función teológica. Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, acuérdese otra vez, Lázaro salió de la tumba todavía envuelto en los lienzos fúnebres. Jesús tuvo que mandar a los presentes que lo liberaran para que Lázaro pudiera seguir su vida terrenal normal. Sin embargo, cuando Jesús salió de la tumba, lo hizo desatado, tal vez simbolizando su resurrección a la vida del orden eterno de Dios. Sigamos, hermanos. Veamos ahora los versículos 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo, por supuesto, hermano, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y dice, mire lo que dice, y vio, y luego dice, y creyó. Pero luego Juan dice, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos, aparentemente Juan es el primero en creer en la resurrección del Señor. Aunque no comprende aún lo anunciado en las escrituras, su fe se basa en lo que había visto. Y por lo predicho, por supuesto, por el Señor durante su ministerio. Ahora, déjenme compartirles algo. Hasta entonces, no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ellos, tanto Juan como Pedro, no podían comprender la magnitud de lo que estaban presenciando, es decir, el cumplimiento de todas las promesas de Dios en las escrituras por medio del Cristo resucitado. Hoy, hermanos, nosotros sí tenemos a través de las escrituras el cumplimiento de sus promesas. Y permítanme mencionar algunas en esta mañana. Número uno, hermanos, la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y, hermanos, y nos da acceso a una relación con Él. Como punto número 2, la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. 1 Corintios 15. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15. Donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende en ella. Y Pablo lo dijo así, y si Cristo no ha resucitado, hermanos, vana es entonces nuestra predicación. Y hermanos, y vana también la fe de ustedes.
Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Hermanos, todavía están en sus pecados. Número 3. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos a igual que Él. Por supuesto, hermanos, Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes vamos a experimentar. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo con cuerpos glorificados. Aleluya. En esta vida sufrimos dolores, hermanos, enfermedades. Y quizás hoy estamos sufriendo y quizás algún pariente con este virus en el cual enfrentamos hoy. Entonces les estoy diciendo que en esta vida sufrimos dolores y enfermedades. No escapamos de las pestes, no escapamos de muchas tribulaciones, no escapamos de sufrir hoy. Nuestro cuerpo sigue hoy sufriendo las consecuencias del pecado. Pero hermanos, tenemos una esperanza. Pero en la vida venidera, en la segunda venida de Cristo, no sufriremos. Escuche bien, mis hermanos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que por supuesto que ahora anhelamos desesperadamente. También la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Hechos capítulo 17. Esto que he compartido eran lo que ni Pedro ni Juan habían comprendido todavía. Pero iglesia, usted y yo, al tener las Escrituras, la revelación completa, hoy disfrutamos el tener un fundamento de fe con más fundamento que el mismo Pedro y Juan en aquel momento. Y damos gloria a Dios por eso. Volvamos al texto ahora, mis hermanos. Vamos al texto del capítulo 20 de Juan, pero en el versículo 10. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Por supuesto, estos discípulos, Pedro y Juan. Y ahora, mis hermanos, viene la otra parte del relato que para mí es muy importante. Cómo Juan hace énfasis en María Magdalena en su relato. Mire versículo 11 al 13. Pero María estaba afuera, llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y dice, y vio dos ángeles vestidos de blanco. Dice que sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Pero miren este detalle, hermanos. Uno a la cabecera y otro a los pies. Es un detalle muy importante porque si usted estudia el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó hacer el tabernáculo, Dios le ordenó a Moisés que fueran colocados dos querubines en cada extremo del propiciatorio, justamente en la misma posición como estaban los dos ángeles ese momento cuando María vio a los ángeles. Justamente en Éxodo 25, versículo 18, los dos querubines estaban justamente mirándose el uno al otro. Y bueno, es un detalle que quería mencionar nada más, pero es muy interesante. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Al decir esto volvió y oigan, hermanos, y vio a Jesús que estaba allí. Pero note esto, hermanos, pero no sabía que era Jesús. Ay, hermanos, qué lamentable, ¿no? Saber que está Jesús, pero no saber que es Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude, que cada vez que tenemos la oportunidad de alabar al Señor en la iglesia, en la casa, donde quiera que estemos, sepamos quién es Jesús. Hay mucha gente que tiene conocimiento de un tal Jesús, pero no le conocen, no le pueden ver. Cuando digo no le pueden ver, no estoy hablándole físicamente, sino lo pueden ver a ese poder de Jesús transformando sus vidas. Quiera el Señor que siempre nosotros miremos a Jesús en nuestra vida cristiana y que nos dé seguridad en nuestra relación con Él. Y siguiendo, déjeme decirle que la verdad que no era fácil aceptar que Cristo había resucitado. No era fácil para María. Y por supuesto, las lágrimas de María Magdalena parecían justificadas. También puedo decir de que sus pensamientos estaban ofuscados. La posibilidad de un robo estaba en el ambiente. La comparación del hortelano con Jesús formaba parte de la incredulidad de que Cristo estuviera vivo después que había sido muerto en la cruz. Entonces María se vuelve y Jesús repite la pregunta que los ángeles apenas le han hecho. Y por supuesto, María falla para reconocer a Jesús. Tal vez su visión está oscurecida por las lágrimas. Tal vez su dolor la ha abrumado tanto que no puede pensar claramente. Tal vez porque vino buscando a un hombre muerto, hermanos. Su mente es incapaz de ver a un hombre vivo. Y recuerden, hermanos, las mujeres iban a ungir un cuerpo muerto, no a alguien vivo. Y por eso estoy diciendo esto. No puede pensar claramente María. Y por eso digo que tal vez porque vino buscando a un hombre muerto, su mente es incapaz de ver a un hombre vivo. Hermanos, frecuentemente vemos lo que esperamos ver. Y fallamos para reconocer lo inesperado que está frente a nuestros ojos. Por supuesto que pasa así. Tal vez el cuerpo de Jesús ha sido transformado tanto que no es inmediatamente reconocible para María. Pero hermanos, déjenme decirles algo también. Pero María Magdalena no fue la única que no creía. Los dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús hablaban de una historia pasada, de todo lo que Jesús hizo, pero no creían lo que se decía acerca de su resurrección. De modo que el Señor tuvo que llamarles, y mire cómo le llama, hermanos, tardos de corazón para creer. Referencia de Lucas 24. Cuando estos dos discípulos fueron a los 11 que estaban encerrados por temor y le dijeron que Jesús había resucitado, oiga bien, ni aún ellos creyeron. Marcos 16. Tomás al principio no creyó y hasta desafió al resto de los discípulos a ver para creer. Ellos tenían las palabras proféticas. Los ángeles estaban anunciando, la tumba está vacía. El cuerpo no aparecía. María Magdalena lo había visto. Las otras mujeres también, pero a pesar de todo esto, algunos dudaban. Mateo 28. Hermanos, somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en nuestras luchas, dudas y temores. Hermanos, Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio y manera de entender las cosas. Sigamos con relatos, mis hermanos. Mire Juan capítulo 20, versículo 16.
Dice así, Jesús le dijo, María. Ella, al escuchar su nombre, volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. María, al igual que los discípulos de Maús, no reconoce a Jesús hasta que un acto específico levanta el velo de sus ojos. Los discípulos de Maús lo reconocen cuando partió el pan con ellos. María lo reconoce cuando la llama por su nombre. Este incidente nos recuerda las palabras de Jesús. Y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y dice así, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Sí, hermanos, Iglesia, Jesús llamó por su nombre a María. Y Jesús nos llama a nosotros por nuestro nombre. Y aquí hay una lección para mí, porque ya ustedes saben mi problema con los nombres. Y sí, todas las personas les hace sentir muy bien cuando se les llama por su nombre. Lección para mí hay aquí en este texto, por supuesto que sí. Pero por otro lado, Jesús conoce sus ovejas y la llama por su nombre. Hermanos, qué hermoso saber que un día el Señor nos llamará por nuestro nombre. Y que nosotros podamos también reconocer esa voz de nuestro Señor, llamándonos por nuestro nombre. Iglesia, de modo que tuvo que venir personalmente el Señor y presentarse ante ellos y censurarles su incredulidad. Al final María Magdalena lo vio, creyó y por supuesto, y sus lágrimas se secaron allí frente a la tumba. Hermanos, porque Él vive. Jesús ya resucitado, se le aparece a María Magdalena y la cuestionó, ¿por qué lloras? El Señor quiere que veamos su presencia en medio de toda circunstancia, iglesia. Ella solo podía ver al que cuidaba el huerto. Hermanos, ¿a quién vemos nosotros cuando estamos en una situación? Solo vemos los problemas, la escasez, lo que no tenemos. Hoy vemos el coronavirus, hoy vemos la pandemia. Mis hermanos, el Señor en esta mañana quiere que lo veamos a Él. Iglesia, el Señor quiere que usted y yo lo veamos a Él. Y les animo a no ver el coronavirus. Vean a Cristo. Vean a Jesús, no solamente en este día que celebramos la resurrección. Miremos a Jesús siempre, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos por la noche. Y al otro día volvámoslo a ver, que nuevas son sus misericordias para caminar con Jesús cada día a nuestro lado. Sigue diciendo el relato en el versículo 15. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Ahora, mis hermanos, algo amoroso sobre Jesús, haciendo su primera aparición ya resucitado a María Magdalena, que es un personaje menor en este evangelio. Y les explico. Nosotros pensaríamos que Jesús concedería este honor a uno de los discípulos de su círculo íntimo, o por qué no, a su madre. Pero mis hermanos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros no hubiéramos escogido a María Magdalena para este honor, pero tampoco hubiéramos escogido al tramposo Jacob para mantener la promesa de la gran nación, o a David para derrotar al gigante,
o a Saulo para ser misionero. Hermanos, Dios llama a quien Dios llama. Nosotros tenemos nuestra manera de llamar, pero Dios llama a quien Él quiere llamar. Hermano, ninguna situación está fuera del control de Dios y es su voz inconfundible la que nos hace recapacitar, tener esperanza y reconocer su presencia. En los últimos versículos, mire Juan 20, versículos 17 y 18. Jesús le dijo: suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El relato termina diciendo: fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, iglesia, quiero que mire lo siguiente. Miremos que María Magdalena fue, después de todo, escuche bien, hermanos, después de todo, la primera persona que pudo atribuirse, diría yo, el título de apóstol, que significa enviado en griego. Vemos cómo María Magdalena sale de la experiencia de la resurrección con el deseo de compartir la noticia con sus compañeras y compañeros. Puede verlo en 20:18. Sí, hermanos, la primera testigo ante las gentes fue una mujer, nos guste o no nos guste. Y la pregunta es: ¿qué nos impide ver a las mujeres como obreras, como líderes en la iglesia? Iglesia, recordemos que la resurrección de Cristo es el punto fundamental de la fe que confesamos y que sin ella no habría mensaje para llevar. Hermanos, siendo que la primera enviada a proclamar este mensaje fue una mujer, claro, estoy convencido de que nada debería detener a las mujeres de hacer lo mismo que hizo Jesús. Por supuesto, mis hermanos, los apóstoles no son testigos falsos de las obras de Dios. Podemos decir positivamente que a causa de la resurrección, los apóstoles predicaron la verdad. Ellos no fueron testigos falsos de Dios, fueron verdaderos. Hermanos, para ir terminando mi sermón esta mañana. Hermanos, si la resurrección era una mentira, ¿por qué cada uno de los apóstoles murió por predicarla? ¿No se ha preguntado usted eso? Los apóstoles no solo continuaron predicando la resurrección de Cristo, sino que hasta murieron en vez de negarla. Al leer la historia de la iglesia nos encontramos con que cada uno de los apóstoles, con la excepción de Juan, que fue torturado y exiliado, tuvieron muertes horribles porque predicaron que Cristo había resucitado entre los muertos. Déjeme darle una lista que quizás usted conoce ya, pero si no lo sabe, se lo recuerdo. Estos hombres murieron porque dijeron que fueron testigos de la resurrección de Cristo entre los muertos. Número 1, Pedro. Fue azotado severamente y luego crucificado de cabeza. Sí, así murió Pedro. Andrés, su hermano, fue crucificado en una cruz en forma de X. ¿Se acuerda de Jacobo, hijo de Zebedeo? Fue decapitado. En el caso de Juan, fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y desterrado a la isla de Patmos. Si bien es cierto, él vivió como anciano, pero sufrió estas consecuencias. ¿Qué decimos de Felipe? Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado, hermanos, vivo y luego crucificado. En cuanto a Mateo, fue decapitado.
Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Se dice que Tadeo fue asesinado a flechazos. Se dice que Marcos arrastrado hasta que murió. Por supuesto, Pablo fue decapitado. Se dice que Lucas colgado de un árbol de olivo y Tomás atravesado por las lanzas y tirado a las llamas. Hermanos, iglesia, el mensaje de la resurrección ha de brindarnos la valentía necesaria para enfrentar incluso las amenazas que eventualmente recibamos. Mis hermanos, ¿cuáles son las razones que nos impiden salir de nuestro aposento alto para experimentar por nuestros propios ojos el milagro de la resurrección? Iglesia, que este día Dios nos haga reflexionar sobre la resurrección en nuestra vida, no solo como un fundamento de creencia, sino de vida práctica, de vida manifestada a las personas. Sí, que su vida transformada sea algo que te transmite porque Cristo resucitó en su vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, de ser testigos de nuestra fe hoy con todas las personas a nuestro alrededor, familia cercana, amigos, vecinos. Cualquier persona que usted y yo podamos hablarle hoy más que nunca, que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más, bendiciones y sigamos. Vale la pena seguir con Cristo. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.